Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de día sábado, los sábados culturales, en que voy a tratar un tema que muchos de ustedes quizás desconozcan, un fenómeno que ocurrió en los 60 en la literatura de Sudamérica básicamente. Pero antes de eso quiero dejar un punto bastante claro, quiero hacer una aclaración concretamente. Hoy día me percaté que anda circulando, me parece que, no sé si es un afiche, simplemente parece un afiche, yo lo vi en una fotografía que me enviaron, una fotografía digital, en que aparezco yo, una fotografía mía sacada de hace por lo menos unos 10, 15 años atrás, una foto de la época en que yo estaba en un canal de televisión, donde digo una serie de cosas que yo no he dicho ni escrito, tal como están ahí. La única frase que reconocí como mía es lo de los genios del resplandeciente, del deslumbrante, y habrá alguna otra cosa puesta ahí pegada, convirtiéndome entonces en un personaje que ya está haciendo publicidad política en volante o algo así. Yo no escribí eso, yo no he dicho eso, he dicho cosas parecidas tal vez, a mi manera, a mi estilo, pero no soy el que ha escrito eso. Y no lo digo para esconderme de mis ideas, porque todo el mundo sabe perfectamente qué es lo que pienso. Llevamos más de 700 programas, todos saben perfectamente por quién no voy a votar y por quién seguramente voy a votar, pero no soy autor de ese tipo de cosas y de otras que aparecen. Yo ya estoy más o menos acostumbrado a que hay distintos youtubers que sacan trozos de mi programa y lo insertan sin pedir permiso, sin decir agua va, y lo usan. Yo, como no quiero ya más guerra, estoy lateado de esas cosas, no digo nada, pero esto ya se les está pasando la mano. Es uno el que se convierte en blanco eventualmente de algún imbécil que piensa que, puesto que yo escribí o dije eso, tiene que tomar algún tipo de venganza X. Así es que lo que ustedes vean aparecer, yo no lo he creado. Yo lo que creo es lo que ustedes ven aquí en este YouTube, y los textos que escribo que están en el villegas.cl. Todo lo demás es de autoría de otros. Yo creo que lo menos que podrían hacer estas personas, los que hacen este trabajo, es preguntar si uno les permite, si a uno no le importa. No. Aclarado ese punto, entro en materia, estimados amigos. En los años 60, no sé exactamente qué año, más o menos la cosa explotó, porque fue como una explosión. Digamos los 64, 65, de haber sido por ahí, se produjo un fenómeno que se llamó el boom literario, y que tiene más interés que lo literario, como vamos a tratar de demostrar. El boom literario consistió en que muy súbitamente un grupo de escritores poco conocidos, incluso algunos desconocidos, emergieron con obras que produjeron mucho impacto y que plantearon, por así decirlo, un estilo, una temática diferente a lo que estábamos acostumbrados en América Latina. Fueron como un terremoto literario. Estábamos en América Latina, específicamente en Chile, no sé, en otros países, acostumbrados a que cuando pensábamos en escritores chilenos o americanos, pensábamos en Jorge Luis Borges, pensábamos en nuestros escritores, Mariano Latorre, en, qué sé yo, Eduardo Barrios, pensábamos en Pablo Neruda, y no teníamos mucho conocimiento de la literatura de otros países. Como en esos otros países no tienen mucho conocimiento ninguno de la nuestra, los países se ensimisman en sus propias literaturas. Pero el hecho es que apareció un montón de nombres nuevos y obras nuevas. Voy a recordarles algunas, no todas. Apareció Cortázar con Rayuela. Gran impresión, fue realmente un succès d'escandale, como dicen los franceses. Apareció Gabriel García Márquez con 100 años de soledad. Ernesto Sábato, no sé si ya había escrito o no, pero en todo caso su libro se encaramó a esa ola, sobre héroes y tumbas. Después tenemos a Leopoldo Marechal, que escribió Adán Buenos Aires y otros por el estilo, Megafón y la guerra. Apareció Mario Vargas Llosa, La ciudad y los perros, también gran impacto. Nuestro compatriota Jorge Edwards, por esos años también
Me parece que por esos años también empezó a entrar a ese circuito. No sé si en ese momento o un poco después, yo creo que un poco después, pero todavía existía el boom, produjo su persona no grata, de sus experiencias como embajador o agregado, no me acuerdo cuál era su cargo diplomático en Cuba. ¿Y para qué estamos? Se me estaba olvidando. Soriano, Triste, Solitario Final, una de las mejores novelas que he leído de autores americanos, una de las mejores. Y este boom produjo muchos efectos en el campo de la literatura, porque los temas, el estilo, la popularidad que obtuvieron incluso fuera de América, en Europa, se tradujeron estas obras. Fue una novedad, fue una tremenda novedad literaria. Y varios de estos autores, no todos, varios de estos autores, especialmente yo diría García Márquez, pero otros de distintas formas, pusieron sobre la mesa un estilo bastante más barroco, un estilo más palabrero, si ustedes quieren, más rico en facetas, aparte de los personajes. Yo creo que el ejemplo más claro sería 100 años de soledad, pero otros también. Un barroquismo bien potente que contagió, o algunos dirían infectó, a por lo menos un par de generaciones de escritores que vinieron después. Todo el mundo empezó a escribir de esa manera, con muchos elementos paralelos, muchos adjetivos, mucho colorido verbal. Yo me pregunté en esa época, yo no era muy lector de narrativa, pero leía algo. Y leí 100 años de soledad, me gustó mucho 100 años de soledad. No pude leer La ciudad de los perros. Nunca me interesó, la verdad. No pude pescar, no enganché con ese libro. Leí Triste, Solitario Final, el que he encontrado mejor. Y La guerra del fin del mundo de Vargas Llosa, que está un poquito fuera del estilo barroco, es un poquito más documental, más histórico, porque está basado en hechos reales. Y me pareció en ese entonces que efectivamente esta era una literatura barroca. Ustedes saben, el barroco es un estilo, una forma artística donde hay una sobreabundancia. Se habla, por ejemplo, de la música del barroco, de la arquitectura barroca, del periodo del barroco, incluso más o menos se asume que corresponde aproximadamente siglo XVII, principios del XVIII, después vendría el rococó, que es más refinado, igual muy decorativo. El barroco, una sobreabundancia, un exceso quizá, un exceso verbal. Naturalmente todo esto yo lo estoy diciendo desde la vereda de mis propios gustos y subjetividades. Para otros no hay ningún exceso, sino que es simplemente abundancia pictórica, descriptiva, riqueza literaria, y no simplemente exceso. Depende, en algunos momentos es exceso y en otros momentos es riqueza. A veces la riqueza está en exceso, es excesiva. Y lo escueto y lo parco por sí tampoco es una virtud, depende de quién escribe de esa manera. El hecho es que me pareció que detrás de ese movimiento literario se está manifestando algo más que simplemente la casual coincidencia que aparecieron varios autores que produjeron, golpearon la cátedra, como Cortázar, Márquez y todos los demás. Como que detrás de eso había una maduración o un proceso cultural en América Latina que no solo incentivaba a los que se dedicaban a escribir a tocar ciertos temas y a desarrollarlos de cierta forma, sino que también preparaba a una audiencia capaz de encantarse, porque eso fue lo que ocurrió, hubo un encantamiento con ese tipo de literatura. Y antes de continuar con esto, amigos, y ver más o menos, hacer un pequeño examen de hasta qué punto esto se relaciona con la estructura misma, además, de nuestro idioma, permítanme tocar mi primer bloque, que en esta oportunidad, en este fin de semana, tengo el gusto de presentarles varios sponsors nuevos que han tenido la bondad, de ponerse en nuestras manos, de confiar en nosotros. Y voy a partir con un servicio muy interesante,
y les voy a mostrar una cosa que está relacionada con ese servicio, que se llama Life Balance. Este es un equipo formado por especialistas de médicos, nutricionistas, psicólogos, que a domicilio y haciendo uso además en la primera medición, en la evaluación de las personas, hacen uso de un equipo muy adelantado, muy moderno, muy exclusivo, que se dedican a crear una pauta alimenticia para las personas según las necesidades. Hay algunas personas que tienen simplemente necesidades estéticas, quieren verse mejor, quieren bajar la guata, están pensando en la playa, qué sé yo. Otros necesitan dietas especiales por problemas de enfermedades crónicas, los diabéticos, por ejemplo. El hecho es que este servicio va a su casa, va a un especialista. Le miden a usted un montón de parámetros corporales, físicos, químicos, hormonales, qué sé yo, con estos aparatos. Con esos datos luego le crean, no se la entregan de inmediato, la estudian y le entregan una pauta alimenticia, y no termina ahí la cosa, porque siguen monitoreando a la persona por largo tiempo, y esta persona además tiene la oportunidad de contactarse con Life Balance en cualquier momento, 24 horas, 7 días, permanente contacto. Me contaban que hay algunas personas que llaman para preguntar desde una parranda en medio de una fiesta si pueden comer tal o cual cosa. Es un servicio realmente único, a domicilio, con seguimiento permanente, con equipamiento tecnológico de última generación, con una atención permanente. No es meramente ir a un nutricionista que le da a uno una receta y chao. Esto es una atención sostenida en el tiempo, y por lo tanto los resultados son sumamente interesantes. Por si no está apareciendo la gráfica a mi derecha, porque el primer aviso, a veces tenemos problemas técnicos, se nos olvida alguna cosa, qué sé yo, les doy yo verbalmente cómo contactarse. Se llama serviciosnutricionales, todopegado.com, serviciosnutricionales.com. La empresa es Life Balance, pero la encuentran en esta dirección, y les da este servicio muy, pero muy interesante a los que no quieren ir a un consultorio y esperar turno, y entonces el médico agarra unos equipos viejos, simplemente lo pone arriba de uno en una balanza, así corre unas cuestiones a ver cuánto uno pesa. No, póngase en manos de gente que va a su casa con equipo ultramoderno, que miden todo, el espesor, la densidad de grasa, no solo el peso, sino que un montón de cosas más, y lo van a pautear en su alimentación. Además, las pautas son inteligentes, no es cualquier cosa como estas que se ponen de moda, qué sé yo, la dieta del pato, la dieta de la luna, la dieta de Marte, la dieta de la perdiz, que son puras leceras que nadie las cumple por eso mismo. Estas son cosas bien pensadas, que no exigen que usted, digamos, se torture, que se flagele. Life Balance, estimados amigos. Y continúo. Siempre se me olvida sacarlo para mostrarlo, a pesar que yo sé que ustedes lo conocen. Oxinova, este producto que destruye las bacterias que producen los malos olores en los sistemas de cañería, en los pozos sépticos, en los patios donde hay excretas de animales, en todas esas cosas. Muy importante, especialmente en las casas que no tienen salida a alcantarilla, no tienen un baño con salida a alcantarilla, que es un pozo séptico, un hoyo, si finalmente es un hoyo donde se va acumulando el excremento, y el olor llega un momento en que espantoso. Con esto usted lo mezcla en 1 litro de agua, ojalá desmineralizada. En 20 minutos se genera una colonia de bacterias que destruyen las bacterias de los malos olores. Entonces usted agarra el frasco con el litro, la palangana, y lo va vertiendo, por ejemplo, en el pozo séptico. Puede usarlo también en los lavatorios, en los retretes o excusados o water, como quiera llamarlo, en la cámara de la casa. Lo echa a un vaporizador y puede vaporizar en el patio para que las partículas de excremento que usted no pudo barrer y que no las vio siquiera no produzcan malos olores. Un montón de servicios, y esto opera de inmediato. Las bacterias al tiro se ponen a trabajar y liquidan los malos olores. Cada sobre cuesta 15 lucas. Si usted compra 6, 20% de descuento. ¿Cuánto dura el efecto de una bolsita con la colonia de bacterias? Aproximadamente entre 4 y 6 meses. Así que si usted compra 6 de estos sobres, usted tiene asegurada por 3 años más o menos, 2, 3 años mínimo, asegurado que se van los malos olores. Y otro servicio nuevo, otro producto nuevo, que es otro servicio más que está entrando dentro del territorio del tipo de
actividades empresariales que se desarrollan ahora y que están muy basadas en la internet, en la informática. Esto es Edifito. ¿Qué es lo que es Edifito? Es un software para administrar edificios y condominios de forma totalmente rigurosa, completa y detallada. Es decir, si usted vive en un edificio y es parte del comité de administración, que se encarga de contratar un administrador, puede ser uno de los mismos vecinos del edificio, ese administrador no va a tener necesidad de acordarse que tiene que ver las imposiciones del jardinero, acordarse de una serie, de todas las operaciones que significa la administración de un edificio, que no son pocas, porque va a estar este software que no solo le va a estar simplemente recordando como una agenda, sino que va a estar haciéndole cálculos. Es muy completo. ¿Cuánto tiene que pagar de tal cosa? ¿Cuánto tiene que hacer de tal otra? Con los datos que usted ha ingresado. Facilita enormemente la gestión administrativa. Es una solución integral. Calcula, por ejemplo, facilita el cálculo de gastos comunes del condominio. Aumenta la eficiencia en la gestión administrativa en todos los sentidos. Usted ya no tiene que confiar en la buena memoria del administrador. El software prácticamente lo hace todo por el administrador. Usted tiene que simplemente implementar físicamente las cosas que el software le va diciendo que hay que hacer. Así es que Edifito, estimado amigo, espero que esté saliendo a mi lado la gráfica. Como les digo, la primera vez a veces tenemos problemas, pero si no está saliendo, ustedes busquen simplemente la expresión. Le voy a dar el detalle. Bueno, edifito.com, eso es. Buscan en edifito.com. Si acaso no está apareciendo la gráfica, yo creo que con Edifito bastaría. No creo que haya muchas empresas que se llaman Edifito, y usted va a tener una administración pero absolutamente correcta. Esta empresa está funcionando hace largo tiempo, hace varios años. Tiene no solamente en Chile, sino que en América Latina. Estamos hablando de una empresa más o menos grande. Opera con más de 3.500 edificios. Tiene otro servicio adicional, en el cual iremos hablando más adelante, una base de datos para cuando usted quiera contratar un administrador. Ellos tienen bases de datos con todos los detalles del administrador, de su gestión, de sus capacidades, etc. Edifito, para que su edificio funcione bien y usted como vecino, como dueño de un departamento, esté tranquilo que todo está funcionando tiki-taka. Y termino este bloque con Marimari, no sé llamarlo hotel, lugar de descanso, lugar de relajación, maravilloso, ubicado en la comuna de Los Muermos, en la región de Los Lagos, que es una experiencia extraordinaria. Usted paga la cantidad correspondiente por persona y está todo incluido, todo. No solamente la comida, el trago, masajes, tienen masajista y usted se puede dar todos los masajes que quiera, 20 masajes al día si quiere, excursiones con guías especializados, todo incluido. Usted paga y no se tiene que meter más la mano al bolsillo. El lugar es maravilloso, usted ahí realmente se va a relajar. Por eso que esto no es un hotel, esto habría que inventar otro concepto. Esto es es una especie de Shangri-La, muy pequeño además, 35 personas, no es un hotel gigante donde uno se pierde en un laberinto, es una cosa maravillosa. Yo les sugiero que entren al sitio de ellos, hotelmarimari.com, y ahí van a ver algunas fotografías que los van a deslumbrar de Marimari. Quiere realmente tener unos días espectaculares en que se olvida del mundo y realmente se va a distender, se va a tranquilizar, va a entrar en reposo, va a entrar en estado alfa. Marimari, hotelmarimari.com. Les decía que a mí me pareció, y me sigue pareciendo, puedo estar equivocado, pero me sigue pareciendo que este boom literario no salió de la nada por coincidencia, sino que tiene que ver con lo que estaba pasando en América Latina en los años 60. En los años 60 son los años en que el tema de la revolución cubana, el tema de los barbudos, el tema de los valores americanos, de lo macanudos que éramos, pero al mismo tiempo lo mal que nos habían tratado, las venas abiertas de América Latina y la cacha de la espada, era un tema muy potente. Todas las jóvenes de las universidades, así como ahora están con otros contenidos ideológicos a todo dar, en esa época era la revolución clásica de esa época. La revolución con barbudos, con selva. Era como que América se descubría o creía estarse descubriendo a sí misma como un continente repleto de cosas maravillosas.
mágicas, talento, grandes escritores, algo más que una colonia de Estados Unidos, como la gente de la izquierda siempre suponía que era una colonia de Estados Unidos. Teníamos entonces prestancia, identidad y mucho valer, y en ese contexto es que aparece esta literatura y tiene un éxito tremendo. Ahora, ¿hasta qué punto, entrando un poco en paralelo al tema de la abundancia verbosa, un poco barroca del estilo de casi todos ellos, que se manifiesta incluso más desvaídamente en autores de ahora, hay algo que tiene que ver, por lo menos hay un factor que tiene que ver con la estructura del idioma español, estimados amigos. El idioma español, si ustedes lo examinan técnicamente, se hacen un análisis semiológico, llamémoslo semántico, o simplemente comparan lo mismo que quieren decir un texto escrito en castellano, por ejemplo, un texto escrito en inglés, para ponerlos dos casi extremos, ustedes se dan cuenta que el castellano, por su misma estructura gramatical, es más abundante, requiere más palabras, requiere más elementos para decir lo mismo. Ustedes lo pueden aquilatar cuando toman un original escrito en inglés y leen la traducción. Estoy hablando incluso de una buena traducción y no de esas que hacen algunas secretarias bilingües que de literatura no saben nada. Una buena traducción. Y se van a dar cuenta que inevitablemente, por mucho que el traductor quiera respetar el estilo sintético, por ejemplo, resulta imposible por la estructura del idioma. En castellano no se puede decir, por ejemplo, John's house, la casa de Juan, que en inglés simplemente son dos palabras, John, apóstrofe S, house, y se acabó. En castellano usted tiene que decir la casa de Juan, y aquí estoy poniendo un ejemplo sencillo. Otras construcciones en inglés, si usted las traduce, por mucho que intente resumirlas, y siempre que no las resuma al nivel de la mutilación, porque eso no es una traducción, lo mismo, se encuentra con que el español tiene demasiados auxiliares, demasiados elementos que derivan del latín, que son derivados de las declinaciones latinas, demasiados adverbios, demasiadas preposiciones, las formas verbales son complejas también. Ese es un elemento ya que alarga la construcción. Y por eso que creo que lo he contado, que muchas veces Neruda se quejaba que el idioma español era muy malo para hacer poesía. Le faltaba esa concisión. Había que meter el de, la, le, a, antes de todas las preposiciones. Había que meter todas esas cuestiones y era complicado. Fuera de eso, es un idioma que se origina, que se desarrolla en una zona atrasada de Europa como era el Reino Español. España, culturalmente, tecnológicamente, industrialmente, fue siempre una sociedad que iba mucho más atrás. Era una sociedad donde formas económicas parasitarias, explotadoras, un mundo de poco crecimiento interno, de poco desarrollo de la ciencia y la tecnología, entre otras cosas también por la opresión inmensa de la Iglesia Católica, que en España fue un peso gigantesco. Probablemente esto a su vez originado por los ¿cuántos años? Como 700 años de guerra permanente dentro de la península con los musulmanes. Entonces, en sociedades un poco retardatarias, un poco estáticas, un poco lerdas, donde hay diferencias de clase muy grandes, donde no hay mucho espacio para el crecimiento personal. Usted nació como labriego y ahí se quedó de por vida porque no hay otras actividades, no hay una ciudad burguesa donde se pueda convertir en un artesano, el día de mañana en un inventor, en un creador, en un artista. Ahí usted está jodido. Es una España que aparece retratada, digamos, en mucha de la novelística picaresca española del siglo de oro español. El Buscón de Quevedo, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Esa España, y en general esas sociedades donde el mundo real es muy simple, pobre, brutal, retardatario, el idioma como compensación se hace florido y verboso y finalmente cantinflero. No por casualidad, Cantinflas es uno de los grandes personajes cómicos de Latinoamérica, porque en Latinoamérica heredamos esa manera de ver el mundo y heredamos esa estructura social española, más bien retardataria, más bien de explotación, más bien de clases que se
que están en permanente guerra unos con otros, y por razones muy complejas que yo no me atrevo en este momento a intentar siquiera una hipótesis, porque yo no soy especialista. Me parece que en ese tipo de sociedades el lenguaje se suele poner alambicado. Fíjense ustedes, y voy a hacer un paralelo que a lo mejor es totalmente falso, pero que quizás no lo sea tanto. El latín que hablaban los romanos se fue haciendo cada vez más retórico, más preciosista, más florido, más cantinflero, podríamos decir, en la misma medida en que la sociedad romana se iba congelando, cerrando, no dejando oportunidades, convirtiéndose en un cuerpo embalsamado. Si ustedes comparan lo que escribían la gente culta ya en la postrimería del imperio, en el siglo IV, V después de Cristo, con lo que escribió un historiador como Tácito, con lo que escribió Cicerón, con lo que antes habían escrito en la época de la República, el latín. Si comparan la forma como se usó el latín, ustedes van a notar que en la misma medida que la sociedad se simplificaba, se hacía más bárbara, más primitiva, más cerrada, más embalsamada, más muerta, el idioma se hacía más preciosista, más alambicado, más florido, más retorcido. La relación debe ser algo que hayan estudiado, quizás los especialistas, no tengo idea, pero a mí se me ocurre que puede haber alguna relación. Entonces, no me llama la atención que en América Latina, en general, no solo en la literatura, sino que en el hablar popular, representado también por Cantinflas, hay un exceso verbal. Aquí, digamos, los políticos se pueden mandar 4 horas hablando, discurseando. Cuando uno lo compara con la concisión, como se usa el idioma en sociedades más progresistas, realmente progresistas, o más bien digamos progresivas, para usar el lenguaje progresista, que es bastante ambiguo y que en realidad hace referencia a cosas bastante obsoletas. En sociedades verdaderamente progresivas, donde las personas tienen mucha movilidad social, donde permanentemente se están desarrollando nuevas actividades industriales, tecnológicas, científicas, artísticas, fíjense ustedes, en la comunicación el lenguaje es súper escueto. Muy escueto, se va al hueso. En sociedades donde reina el parasitismo y la sociedad y el atraso, el lenguaje se hace florido. Ustedes observan eso, incluso en Estados Unidos, en el siglo XIX, comparando la manera como se escribía en el norte de Estados Unidos, el norte industrial, que se desarrollaba, que tenía dinamismo interno, y la manera como se usaba el inglés, que es un idioma mucho más sintético, como se usaba en el mundo de las plantaciones, en el sur de Estados Unidos. Ustedes pueden hacer ese ejercicio comparando discursos de congresales del norte y del sur de Estados Unidos de esa época. Hay una relación, no estoy seguro que yo esté dando en el clavo en esto, pero me parece que hay una relación entre estas dos cosas y que van en rumbos opuestos. Una sociedad más dinámica, el idioma es más simple. Una sociedad se hace más simple y bárbara y el idioma se hace más complejo, palabrero, como tratando de compensar, si pudiéramos decir, la pobreza del mundo real con la sobreabundancia retórica y cada vez más vacía del lenguaje. En los años 60, además, América se estaba, como repito, descubriendo a sí misma, o creía estarse descubriendo. De la noche a la mañana, podríamos decir, surgió una generación que vio en nuestro mundo supuestamente originario, dirían ahora, valores que antes no se consideraban. Para decirlo así brutalmente y un poco en blanco y negro. En la América Latina, en los años 20, 30, 40, las élites intelectuales, los que leían, los que eran alfabetos, los que estaban en las capas altas de la sociedad, miraban con el más absoluto desprecio, si es que lo miraban siquiera, al mundo de abajo, al mundo indígena, al mundo criollo. La gente de arriba era y pretendía ser europea. Era una cultura muy europeizante, muy elitista, dirían ahora. La gente quería aprender francés. Los hijos que podían, de las familias que tenían recursos, iban a Francia, a Europa, se daban vueltas, estaban años ahí. No se tomaba en cuenta para nada lo que podríamos llamar el folclore. El folclore era una cosa desdeñable, una cosa de gente de campo que de repente se miraba así con una sonrisita de superioridad
algo que uno veía cuando iba de vacaciones al fondo. Mira estos tipos cómo bailan con esa musiquita. Era un mundo aparte, era un mundo cerrado. En lo que pasaba o lo que había sucedido en el mundo popular, digamos, lo que sucedía ahí en los lenguajes, no tenía ninguna conexión con lo que podríamos llamar la cultura oficial de América. Entonces, esto incluye a Chile, a todos los países latinoamericanos. Expresión muy perfecta de eso, por ejemplo, en Argentina, yo creo que Jorge Luis Borges, escritores como Jorge Luis Borges y otros más o menos de su generación, Bioy Casares. Si ustedes observan, a mí me gusta mucho Borges, entre paréntesis, pero independientemente de eso, la literatura de Borges es completamente europeizante. Sus temáticas rara vez tienen que ver con los temas, ya podríamos llamarlos populares. A lo más, Borges en algunos cuentos entra al mundo del arrabal de Buenos Aires, pero eso no tiene que ver con la cultura popular. El arrabal de Buenos Aires es una especie de un artefacto moderno creado por las inmigraciones italianas y por fenómenos, digamos, urbanos, no es un fenómeno del campo argentino. Bueno, se empezó a descubrir, se empezó a valorar todo eso. Se empezó a valorar ese mundo. Y esto se empezó a manifestar en la literatura. No es que empezaran a convertirse en héroes los pueblos originarios, pero había una mirada distinta a nuestro continente. Una mirada casi con orgullo. Yo nunca entendí, para ser franco, en esa época, ni la entiendo ahora, de qué podríamos estar orgullosos los latinoamericanos. Me parece en general que nadie puede estar orgulloso de ningún ente colectivo, y que con esto incluyo los europeos. Las personas que hacen algo pueden estar orgullosas de lo que han hecho. Uno puede estar orgulloso de lo que hizo otro, simplemente porque pertenece a la misma nación y habla el mismo idioma, me parece una estupidez. Pero en fin. Hubo entonces una especie de revolución cultural, y dentro de esa revolución cultural ocurrió el fenómeno del boom literario. Y fue una revolución cultural que no solamente empezó a apreciar estos elementos de cultura popular, de historia indígena, de lo propio, de lo que se supuso propio de América Latina, y se empezó paralelamente a despreciar, a mirar con sospecha este elitismo europeizante de las clases altas, sino que se fue más allá y se cayó en una especie que hasta el día de hoy dura de narcisismo cultural. Empezaron a mirarse el ombligo. Pero empezaron a mirarse el ombligo los jóvenes de las clases medias para arriba, porque en el fondo mismo de estas sociedades no ocurría lo que ahora ocurre, que es una fase, podríamos llamarla, más avanzada del mismo proceso, donde ya no tenemos simplemente jóvenes universitarios que miran con encanto la producción cultural de los pueblos y leen novelas donde aparecen los coroneles Buendía y cosas así, sino que empiezan a aparecer ahora ya los descendientes de los pueblos nativos, originarios, como llaman acá ahora, a hacer valer su propia cultura, y no la cultura tal como la ve el escritor de clase media alta, tal como la ve un García Márquez, o la ve un Cortázar, o la ve o quien sea. Es un fenómeno que ya ha pasado a otra etapa. El boom cultural, el boom literario no había llegado a eso. Era lo que dice la palabra, un boom, o sea, un sonido, una cosa muy vistosa, una cosa que inspiró a muchos jóvenes que estaban ya escribiendo a escribir de esa manera. Hay un montón de escritores que yo les podría mencionar que son hijos putativos del boom literario. Aquí tenemos en Chile, yo creo que Isabel Allende, hija putativa del boom literario, del boom de los 60. Con esto no quiero en ningún caso quitarle mérito a la obra de Isabel Allende, creo que es una muy buena escritora, pero está más o menos, en algunas de sus obras, por lo menos de las primeras que la hicieron famosa, hay elementos estilísticos propios del boom literario. Uno más o menos reconoce la voz de algunos de los autores, y es explicable, no tiene nada de malo. Todo escritor se inspira con un pastiche de autores anteriores, así como los científicos se inspiran en científicos anteriores. Con este encantamiento con lo americano, con este narcisismo alrededor de una imagen americana que no era la imagen ahora indigenista propiamente tal de los pueblos originarios, sino que una cosa bastante mezclada, ¿no? Incluso el elemento propiamente
verdadera y auténticamente, que podríamos llamar original, no estaba muy presente. Era un encantamiento con un poco con un fantasma, con una valoración, casi yo diría que los jóvenes mismos hacían de sí mismos. Los jóvenes revolucionarios que iban a venir a transformar estos países, les gustaba mirarse el ombligo a través de esta literatura. No era que tuvieran mucho contacto con el verdadero trasfondo indígena americano. Como digo, eso vino después, a partir de los años 90, 80, 90 del siglo pasado, y ahora está, digamos, maduro eso, como ustedes se habrán dado cuenta, por supuesto. Junto a eso hubo una veneración de los autores. Ya les voy a contar de eso, porque me tocó todo esto verlo, porque yo soy contemporáneo en esa época. Pero antes, continúo con mis bloques, y aquí tengo otro nuevo sponsor, estimados amigos, que se llama Ideal Service, y que ustedes encuentran en eservice.cl. eservice.cl. ¿Qué es lo que es Ideal Service? Ideal Service es la clase de servicio que todos estamos deseando hoy en día. El servicio de alguien que nos hace a nosotros, sin que nos tengamos que molestar, todos los trámites. Nos hemos acostumbrado hoy en día, no solo en Chile, sino que en el mundo, a hacer muchas cosas online. Ya no queremos ir a tal parte, ya no queremos ir a hacer una cola a una oficina administrativa, hay servicios online, pero hay cosas que requieren un movimiento físico de objetos. Hay que llevar algo, hay que ir a buscar algo, hay que ir a tal parte a sacar una firma. Hay todavía actividades que requieren movimientos físicos, desplazamientos de cuerpos, de personas, mercancías, papeles, documentos. Y eso uno no lo puede hacer online, uno no puede online, digamos, mandar un paquete. Pero Ideal Service es exactamente lo que hace. Se hace cargo de trámites de todo tipo para empresas y personas. Lo que usted quiera. Ir a buscar un celular que se le perdió en un restaurante. Ir a una notaría a retirar unos documentos que ya están firmados, pero hay que esperarlo y hay que ir a buscarlo. Las empresas que tienen montones de esas actividades, por ejemplo, el envío de paquetes, el envío de cosas que a veces no pueden hacer con sus propios empleados, porque los camiones están ocupados en otras cosas y además no son tan frecuentes. En fin, hay un montón de actividades de empresas y de personas que requieren estos movimientos, como antes se llamaba diligencias, hacer diligencias, y esto lo entrega Ideal Service. Tienen en este momento, porque está funcionando hace rato, más de 3.500 clientes, o sea, está funcionando muy bien. Usted tiene cualquier problema que requiere desplazarse o desplazar un objeto y usted no puede o no quiere o le da lata, está cómodo, está haciendo otra cosa, tiene una reunión, está escribiendo un libro, está escuchando una sinfonía. Ideal Service se lo hace. eservice.cl, amigo. Lo que sea, lo que quiera, lo que necesite en Ideal Service. Ojalá que esté la gráfica. Si no está la gráfica, recuerden, eservice.cl. Y continúo con Inviertanusa. Esto ya ustedes lo conocen. Este es un sponsor nuestro que ya tiene bastante tiempo. Y Inviertanusa.cl es una empresa chileno-norteamericana que, como saben, les ayuda, prácticamente les hace casi todo para invertir en Estados Unidos. Les parte ofreciendo miles de franquicias para que usted vea dónde invertir, cientos de opciones inmobiliarias, como algunas que ustedes están viendo en la gráfica. Le abre cuenta corriente en Estados Unidos, le consigue créditos hipotecarios, lo ayuda a constituir sociedad, lo asesora, le consigue viceresidencia, todo. Falta que los lleven a Lapa, Estados Unidos, si usted quiere irse para allá. Inviertanusa.cl, estimados amigos. Y voy a dejar un par de cositas, una más para este bloque. Higiena. ¿Quiere aprender música? ¿Quiere aprender guitarra, teclado, saxofón, flauta, percusión, contrabajo eléctrica? ¿O quiere recobrar los conocimientos que alguna vez tuvo, los dejó botados hace muchos años? Algo se acuerda, pero muy poco. Higiena Online. Higiena es una academia, que ustedes ven la dirección a mi derecha, una academia de música que está entregando cursos en todos esos instrumentos que les mencioné, online. Nada más fuerte que los cursos online, como les he dicho 1000 veces, porque uno está solo, concentrado y cómodo en su casa y por lo tanto se le saca mucho más provecho a las clases. Y en el caso de la música también. Higiena Online, estimados amigos. Ojo, que esto es especialmente indicado para los niños. Para los niños la música es, aparte de todas las bondades de la música per se, es un gran organizador de la mente, la ordena, la disciplina, la hace más
racional, más armoniosa. La buena música, por supuesto. No digo del tum tum tum, hablo de la música de verdad. Y cuando se aprende a tocar un instrumento hay que aprender, hay que concentrarse, estudiar qué son las pautas, qué son los tonos, los modos, las cosas, cómo se sacan esos en el instrumento. Todo eso no solo es agradable porque uno va aprendiendo a tocar, sino que va ordenando la mente, especialmente los niños. Higiene, estimados amigos. Bueno, junto con esta mirada al ombligo de la cultura latinoamericana, esta especie como de deseo de decirle al resto del mundo, al primer mundo, oiga, no somos los picantes que ustedes creen, no somos ese tercer mundo que miran con tanto desdén, nosotros tenemos también alta cultura, miren estas tremendas novelas, y eran tremendas novelas, sin duda. Hubo una veneración de los autores, pero francamente impresionante. En general, los autores, los escritores, yo no sé, nunca nadie me ha venerado, por supuesto yo no soy Mario Vargas Llosa, ni mucho menos, pero nunca he observado ni el más mínimo, digamos, de interés en uno. Pero en este caso, en ese tiempo, los autores fueron venerados. Era como que estos autores no solamente habían escrito unos libros interesantes, importantes, entretenidos, sino que precisamente eran los grandes parteros de esta América Latina que estaba surgiendo. Y por lo tanto eran vistos con una veneración que superan mucho el cariño, el aprecio que uno puede tener por un escritor que a uno le parece bueno, que a uno le gusta. Era mucho más. Yo recuerdo haber visto, cuando anduvo dándose vueltas por América Latina, porque básicamente vivía en Francia, por lo menos mientras escribió Rayuela, Julio Cortázar, yo recuerdo fotos en que se ve a Cortázar sentado, echado para atrás, en esa postura cómoda del Buda, del que se siente adorado, rodeado de estudiantes universitarios sentados en el suelo mirándolo como quien mira a Dios, pues. Lo veneraban. Lo mismo pasó con Gabriel García Márquez. Lo veneraron. Lo cooptaron las izquierdas, desde luego. Muchos de estos escritores fueron cooptados por la izquierda. Muchos de estos escritores se generaron una relación simbiótica con Cuba, donde había una gran editorial que se llamaba Casa de las Américas, que publicó muchas obras de ese periodo. Entonces, ser un autor publicado por Casa de las Américas era como que tenía caché per se. Entonces, todos querían ganar premios y concursos para ser publicados en Casa de las Américas, y había como un glamour en que se juntaba el ser escritor, el estar como ayudando a revelar esta nueva América, y al mismo tiempo ser simpatizante de la Revolución Cubana, como que todo iba junto en un solo paquete. El paquete latinoamericano, del boom literario, revolucionario, la lucha, digamos, por la liberación de los pueblos, la lucha contra el imperialismo, todo iba junto. Si usted agarraba a un cabro que estaba leyendo Rayuela, usted puede estar seguro que adoraba, veneraba ¿cómo se llama? A Castro, no a Raúl Castro, sino que al otro Castro, que veneraba la Revolución Cubana, que tenía afiches del Che Guevara en su pieza. Era el paquete. O sea, el estudiante universitario típico de los años 60 era revolucionario, leía a Gabriel García Márquez, tenía un afiche del Che Guevara, un afiche de Fidel Castro, Raúl Castro, que en esa época todavía no, era revolucionario, cantaba las canciones de la Revolución Española que estaban de moda en el quinto regimiento, Era todo un paquete muy interesante por un lado, muy infantil por otro, bastante ridículo en cierto sentido, pero como todas las cosas humanas, donde lo ridículo y lo sublime van juntos y a veces separados por un pelo nomás. América se estaba descubriendo a sí misma y envaneciéndose con sí misma, y de todo eso dio luz, expresión textual, el boom de los años 60. ¿Qué pasó después con el boom? Bueno, los autores del boom quedaron establecidos y consolidados como autores. Gabriel García Márquez siguió publicando y siendo famoso y de todo lo demás durante años hasta que se murió. Mario Vargas Llosa hasta el día de hoy es un tipo muy respetado como literato, y así sucesivamente. Pero ya no es lo mismo, ya dejaron de ser parte de un movimiento. Eso era un movimiento. Era un movimiento que tenía un elemento ideológico y humano. O sea, todos estos autores, o casi todos ellos, era como que formaban un club, se codeaban unos con otros, eran amigos, se juntaban, se contagiaban unos a otros con su propio estatus, multiplicaban su estatus
y su prestigio rozándose con otros. Eso es un fenómeno psicológico y sociológico que estudia la microsociología, ¿no? El contagio de estatus se llama. O sea, yo soy importante y famoso en un campo y veo un tipo importante y famoso en otro campo y me junto con él y conversamos para que nos vean juntos, como que se multiplica el prestigio de cada uno de las partes. Entonces formaban un grupo. El que no formaba parte del grupo, el que no aparecía siempre de la mano, o abrazado, o conversando con García Márquez, con Cortázar, como que ya no era parte del club, como que ya no era tan importante, como que ya era menos famoso, como que era menos valioso. Y habían algunos autores que se les notaba que estaban un poquito molestos porque no formaban parte realmente del círculo íntimo de ese grupo. Les termino recordando, amigos, no he terminado el programa, pero les termino el último bloque, que Espacio Ajedrez está ya en temporada de Pascua. Los productos están a precios muy especiales, como les he dicho muchas veces. Y no olviden que el mejor regalo para un niño es el ajedrez, porque por un lado, lo saca de otras entretenciones que pueden ser muy nefastas para los niños. Ustedes no saben las cosas que ven algunos niños en internet. Segundo, pues les ordena el mate. Les forma el mate para siempre, aunque después no jueguen más ajedrez. Queda instalado así como cuando uno aprendió a andar en bicicleta, nunca se olvida. Lo mismo, queda instalado una manera de pensar, una manera de enfrentar los problemas que se aplica a todos los campos del saber y de la vida, profesional, intelectual, etcétera. Por lo tanto, es un gran formador el ajedrez de los niños. Así que si está pensando en qué le regalo a mi niño, no siga pensando en la famosa bicicleta, ya tienen 20 bicicletas, no siga pensando en otro tablet, no siga pensando en un juego de guerrita donde están ahí como estúpidos todo el día. Ajedrez, estimados amigos. Y no olviden Miclimo, que es la empresa más avanzada en términos de climatización, porque no solo tiene los mejores dispositivos, los más avanzados, los mejor hechos en países como Japón, con ingenieros de primera calidad, sino que además Miclimo entrega una cosa que ninguna más entrega en Chile. Es un servicio impecable de mantención, de instalación, de todo. Estas cosas, como igual que un automóvil, hay que mantenerlas de vez en cuando, y ahí es donde se ve la diferencia, y por eso ganó premios esta empresa y no otra. La mantención, el servicio, la calidad de los equipos. No hay nadie que se queje de Miclimo. Póngase en contacto con ellos. Y recuerde que si es cliente del Banco Chile o el Banco Santander, con las tarjetas de esos bancos usted puede obtener estos productos entre 3 y 24 cuotas sin interés. El boom literario entonces fue algo más que una aparición más o menos simultánea, relativamente simultánea, de un montón de escritores muy interesantes, muy buenos, con obras que produjeron gran efecto, tan distinto a lo que conocíamos. O sea, en Chile, por ejemplo, ¿qué es lo que leíamos los cabros chicos? ¿Qué es lo que habíamos leído en el colegio? Los cuentos campesinos, que Mariano Latorre, que Eduardo Barrio, que, ¿cómo se llama este otro? Joaquín Eduardo Bello, que a mí me encanta, pero en fin, era un mundo más o menos estable, un mundo de guaso, un mundo de campo, un mundo de... Básicamente la literatura chilena en gran parte, no toda, Joaquín Eduardo Bello no era de esos, era una excepción, pero era una literatura rural, no urbana. Era una literatura de la ruralidad, pero la ruralidad entendida no como los pueblos originarios, sino que entendida como la ruralidad de gente que tiene fondo, digamos así. Y su relación con los peones, y sus relaciones unos con otros, el guaso a caballo, qué sé yo. Estoy exagerando, estoy poniéndolo en blanco y negro, pero quiero dar una idea. En otras partes la literatura era completamente europeizante. El caso extremo es, como digo, en Argentina Bioy Casares, Jorge Luis Borges y algunos otros, Hernández también, si no me equivoco. No conozco tanto literatura argentina, o sea, conozco bastante poco en realidad, pero esos nombres me suenan como autores europeizantes. Podían haber escrito lo mismo que escribieron en Argentina, lo podían haber escrito en París. Y aparece esto que no es ni rural ni europeizante, que es una cosa nueva, que manifiesta que América Latina, por distintas razones, estaba desarrollándose otra estructura de clase, otra mentalidad, otras clases medias, con otro tipo de estudiantes y nuevas generaciones con otras sensibilidades, en otro contexto mundial, que es la guerra de Vietnam, que es la guerra de aquí, que es la guerra de allá, que es el imperialismo, y en ese tremendo mundo, o sea, en ese contexto mundial, es que aparece el boom latinoamericano y tiene el éxito que tiene. Los boom literarios, las explosiones literarias, ustedes lo pueden observar en la historia y la literatura de Francia, por ejemplo, también, o en Alemania, aparecen en un determinado momento de acuerdo a ciertas circunstancias. Por ejemplo, en Francia,
hubo una tremenda explosión artística después del fin del imperio de Napoleón III, después de la derrota en la guerra franco-prusiana. Una verdadera explosión. Ahí aparecen todos los grandes escritores franceses de ese periodo. Zola, Anatole France, Maupassant, qué sé yo, todos los demás, todos los nombres importantes. Obviamente también Marcel Proust. En fin, no es casual que aparezca en el momento dado una pléyade de escritores, y en otros campos de las artes, el impresionismo, en la pintura también, aparece en un determinado momento en la historia cultural, política, etcétera, de Francia. No pudo haber aparecido antes. Hay también, claro, tiene que haber una base tecnológica de desarrollo previo. Un pintor, un artista, en parte también hace algo nuevo, no solo porque hay nuevas condiciones, sino porque no quiere repetir lo que hicieron sus antecesores. Está obligado a ser creativo, a menos que sea un escritor o un pintor mediocre que simplemente repite, que es un académico, digamos. Los académicos son los que repiten algún canon que se estableció en el pasado. Y con esto, estimados amigos, voy terminando el programa de hoy. Si ustedes me pidieran que recomendara una novela de ese periodo, yo creo que sería Cien años de soledad. Creo que es la más rica, la más compleja, la más entretenida de todas. Mario Vargas Llosa no me gusta tanto, pero eso es un tema personal, pero supongo que podrían leer La ciudad y los perros, La guerra del fin del mundo, de él. Y hay otros libros de él que no los conozco mucho, yo no leo tanta narrativa, pero Vargas Llosa es importante. De Jorge Edwards hay que leer, yo creo, Persona non grata. Y sobre todo yo les recomiendo Osvaldo Soriano, Triste, Solitario y Final, que es una novela corta, maravillosa, original. No está ambientada en América Latina, está ambientada en Estados Unidos, si no me recuerdo mal. Y los personajes son Laurel y Hardy. Es una cosa muy, pero muy interesante. Ese es un tipo de novela que ya no sé cómo clasificarla, pero vale la pena que la lean. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Coca-Cola, no es vino. Y será pues entonces hasta el mañana domingo con Salas, que tenemos ya un tema que espero que les vaya a gustar. ¿Cuál tema es? Me lo propuso Álvaro, se me olvidó, pero me acuerdo que me pareció entretenido el tema que planteó. Así es que los espero el domingo. Muchas gracias y hasta entonces.